Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a comentar sobre si los videojuegos son arte o no lo son. La primero que tengo que decir es que no lo son. Así como tampoco lo es la arquitectura, ni la música, ni el cine, que realmente son obras audiovisuales. Ninguno de estas son per se, es decir, por sí mismas, arte. Y aquí viene el gran problema. Hay una confusión entre los medios de expresión artística que son estos: la arquitectura, la música, el cine, es decir, obras audiovisuales, la pintura, la escultura, la danza, la literatura, etc. Y el arte. Se lo voy a poner un ejemplo. La arquitectura puede ser un modo de expresión artística. Así que este tipo de arquitectura son o llegan a convertirse en arte. Y este tipo de arquitectura no son ni llegan a convertirse en arte. Hay una investigadora costarricense que hizo un artículo que voy a dejar el enlace aquí abajo que me gustó mucho, que dice: no hay que preguntarse qué es el arte, sino cuándo se da el arte. Y se está refiriendo precisamente a esto, en lo que significa que en cualquier medio donde haya posibilidad de una expresión artística se puede dar arte. Pero no significa que cada vez que se utiliza esa forma de expresión artística se crea arte. Yo puedo hacer un poema, o lo que yo creo un poema, o una novela, y eso no es una constitución de arte, es simplemente una obra que utiliza una forma de expresión artística, pero no es per se lo mismo. A todos aquellos que me han dicho, la música es arte, no. Usted está utilizando un concepto bastante viejo, por cierto, que se nació en el Renacimiento. Para que quede muy fácil de entender, voy a utilizar una referencia pop. Esta referencia pop no es más que el discurso de Egon en Ratatouille. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Lo que se está diciendo es simple y llanamente que en cualquier medio de expresión, así sea el culinario, así sea la literatura, así sean las obras audiovisuales, así sean los videojuegos, así sea lo que sea, puede haber arte. No es lo mismo decir que es arte. Hay un gran historiador del arte que lo dice muy claro y dice lo siguiente: la historia del arte contada por E.H. Gombrich. No existe realmente el arte. Y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Ahora, explicando un poco la definición mejor del arte, lo voy a hacer a través de lo que se llama razonamiento diagramático. La cultura es un amplio concepto que abarca muchas cosas, pero en el tema de interés abarca, entre otras cosas, los modos de expresión artística. ¿Cuáles son los modos de expresión artística? La arquitectura, la literatura, la música, etc. Todo medio de expresión artística desarrolla o produce una obra. Y de las obras sale lo que se ha llamado arte. Ahora, antes de la Revolución Industrial, el arte era una producción artesanal, es decir, individual. Con la Revolución Industrial, las cosas se van masificando y surge una industria. La impresión de libros, por ejemplo, que fue la primera, pero más adelante se fue creando también la industria del fonograma. Luego se fue creando la industria audiovisual, la industria del cine. Y por supuesto la industria, salió la televisión, salió la radio y salieron obras radiofónicas, obras televisivas, etc. Y la industria cultural fue cada vez creando más obras, pero no necesariamente arte. Ahora, ¿cómo se hace la transición del concepto de obra al concepto de arte? Aquí hago un gráfico explicando cómo funciona. En la cultura popular hay un gusto. Ese gusto muchas veces, a veces no, es estudiado por los expertos críticos en la parte de la teoría del arte o en crítica de arte de forma general. Y los expertos tienen criterios de evaluación. Puede ser la estética en el sentido de la belleza o fealdad. Puede ser la pertinencia social, por ejemplo, en el arte conceptual eso es importante. Puede ser la innovación. Los criterios son variables con el tiempo. Por eso es que, más importante de preguntar qué es el arte, la pregunta real es ¿cuándo hay arte? Eso es lo que contestan los críticos. Ahora, los críticos dicen esto es arte.
Así que nosotros no debemos entender que esta es la conclusión del arte, sino que este debería ser el arte que represente la época en la que ellos lo están diciendo. La historia de los artistas solo puede ser contada cuando, tras un cierto periodo, se ha hecho patente la influencia de su trabajo sobre otros artistas, procurando verse cuáles han sido sus contribuciones a la historia del arte como tal. Cuanto más nos acercamos a nuestra propia época, se hace cada vez más difícil distinguir entre las modas pasajeras y los logros duraderos. Esta es la causa de que yo me sienta incómodo con la idea de que uno pueda describir la historia del arte hasta la fecha presente. Es verdad que se pueden apuntar y discutir las últimas tendencias de la moda, hablar de las figuras que están en el candelero en el momento de escribir, pero solamente un profeta podría decir si estos artistas harán historia, y en general los críticos han resultado ser malos profetas. Imagínense un crítico bien intencionado e imparcial intentando poner la historia del arte al día en 1890. Con toda la buena fe del mundo, no hubiera podido saber que las tres figuras que estaban haciendo historia en aquel momento eran Van Gogh, Cézanne. La cuestión no es tanto si nuestro crítico habría sido capaz de apreciar las obras de estos hombres, sino si hubiera llegado a saber de su mera existencia. Cualquier historiador que haya vivido lo suficiente como para experimentar qué sucede a medida que el presente se convierte en pasado, tiene algo que decir acerca de cómo cambian los perfiles con la distancia. Pero falta algo más para saber si lo que dijeron los expertos es lo correcto. Y eso que falta se llama tiempo. Y el tiempo viene a connotar lo que creo que es la realización o lo que es la realidad del arte. El arte tiene una característica universal y es su trascendencia. Si el arte puede trascender su tiempo y aún manifestar emociones, entonces podríamos hablar que es arte. Luego de que se determina por los críticos que es a través de un criterio que debería ser arte y el tiempo le da la razón, entonces pasa a la cultura popular como una manifestación del arte. Aquí quiero hacer una advertencia. Hay muchos videojuegos que no son más que deportes llevados, o algunos como aquellos de enfrentamiento de grupos, o algunos que se están convirtiendo en deportes como League of Legends, o como algunos relativos o a disparos o a estrategias en tiempo real. Entonces, estos son deportes o eSport. Los eSport no son obras artísticas. Y los juegos, hay juegos que pasan a la historia como póker, como Agilei, Ritz, Monopoly, etc. Y estos tampoco son manifestaciones artísticas, a pesar de que puedan tener hermosas diseños aplicados. No son arte. Es decir, todo producto que viene de una manifestación artística o de expresión artística se considera obra, pero no toda obra es arte. Ahora, la segunda parte del video tiene que ver con el concepto de relatividad. El arte es lo que cualquier persona quiera o piense que es el arte. Ya lo respondí en el razonamiento diagramático, pero aquí lo vuelvo a explicar con otra de referencia a la cultura popular. Es decir, a Los Increíbles, tanto en el concepto del malo, es decir, síndrome, tenía una visión. Y acá se las comparto. ¿Piensas fingir ser uno? Óyeme, soy real. Tan real para vencerte. Y lo hice sin tus preciados dones, tus tan especiales poderes. Todo el mundo se convertirá en súper. Y cuando todos sean súper... nadie va a ser. Todo el mundo es especial, Dash. Es otra forma de decir que nadie lo es. Los dos están diciendo lo mismo, solo que uno se lamenta de ello y lo otro quiere que sea ello. Es decir, si todos podemos decir que es arte, el arte sería yo, el arte sería lo que digo yo, lo que dices tú, lo que decimos todos. Y esa relativización es errada. El arte tiene criterios. Estos criterios han ido cambiando en el tiempo, pero hay uno que se mantiene y se permanece. ¿Y qué es el arte? Tal como lo presenta Carmen Olivera en su artículo Los conceptos particulares, más que preguntarse qué es arte, hoy sería más pertinente preguntarse cuándo hay arte. Arte es filosofía visual. Cada vez que un artista logra actualizar, poner en acto los quehaceres filosóficos, es decir, los sistemas de pensamiento de su propia época, entonces ahí y solo ahí construye una pieza artística. Martin Kemp, El arte en la historia. El arte está en la historia y no puede existir fuera de ella.
aún así sigue siendo capaz de hablarnos en términos profundamente humanos. Desde finales del siglo XVIII, los esteticistas han luchado por definir una superesencia del arte aplicable a todos los periodos y culturas, sin que al parecer hayan llegado a un acuerdo. Mi intención era demostrar que tal definición no es posible, que en realidad tratamos de una teoría difusa en la cual reconocemos valores asociados sin que exista un conjunto fijo de caracteres fundamentales que estén presentes necesariamente. Esto encaja con la observación de que no todo es posible en todo momento, así como con el reconocimiento de algo que podemos calificar de arte, pese a que sus creadores no supieran de arte o profesar una idea del mismo muy distinta a la nuestra. El arte no es la expresión artística. El arte ni siquiera son los artistas, como decía el historiador. El arte es el objeto, es decir, es la obra que llega a traspasar el criterio, para la redundancia, de los críticos de la época, y por eso es un concepto variable, pero que además logra superar la sentencia del tiempo. Así que la palabra clave para hablar de arte es trascendencia, lo que significa que nosotros en tiempo presente nunca podremos saber qué es arte. Y por eso es normal que se diga, todo es arte. Y muchos me irán a decir el urinal de Duchamp, al igual que muchos me van a decir una performance en arte. No lo es, no lo puede ser. Podemos o pueden los críticos decir por qué ellos consideran que es arte, pero hasta que no pase el tiempo, no podremos saber si se cumple el concepto de trascendencia, que es lo que hace el arte o los elementos del arte común a todo elemento que se le dé ese nombre. El último medio siglo hemos pasado de una serie de movimientos que proclamaban cada uno de ellos tener acceso especial al auténtico secreto del arte o incluso el no arte, a una era de valores plurales, acompañados a menudo por la ironía, el cinismo y una especie de aislamiento consciente. El arte ha quedado atrapado en el multiculturalismo y en la transmisión de medios de comunicación globales, convirtiéndose en su propia publicidad. Para el artista, el renombre se ha transformado en un valor comercial. En ese contexto, sería muy fácil descartar el arte reciente como una manifestación efímera de la industria del entretenimiento. Sin embargo, creadores importantes y honestos, como los que hemos visto, nos demuestran que pueden explotar y trascender a la vez las circunstancias inmediatas en las que tienen que trabajar, como han hecho siempre los grandes artistas. Conclusión. Es posible que los videojuegos, independientemente de su calidad artística, de su belleza, que es una condición estética, o de su fealdad, o de lo original que sea, o de lo que me haga sentir, ¿se puede considerar arte? Sí. Siempre y cuando se cumpla la trascendencia. Por ejemplo, Pac-Man, ¿puede ser considerado arte? Sí, porque marcó un hito y de ahí en adelante se influenció una gran cantidad de creaciones posteriores. Si se convierte en un hito, ya per se hay una trascendencia, por lo menos desde el punto de vista histórico. Ahora, desde el punto de vista del criterio artístico, habría que determinar cuál va a ser el que se va a utilizar. El concepto de inmersión, entonces la mayoría de los videojuegos iniciales no entrarían en esta categoría de arte. Aquí quiero hacer una reflexión. Los periodistas no son críticos de arte. Los periodistas pueden empezar a ser críticos del arte, pero la única forma en que saber si lo que dicen es correcto o no es la trascendencia, es el tiempo. No podemos saberlo de otra manera. También quiero hacer otra reflexión acá, que me lo han dicho mucho, con respecto a el estándar. Así como esto es arte en arquitectura y esto no lo es porque la condición de estándar hace que sea un producto, un entretenimiento. Y el producto de entretenimiento no significa que de un producto de entretenimiento no pueda salir una obra de arte. Lo que significa es que no es el objetivo crear arte. Su objetivo principal es crear productos que ustedes compren y quieran utilizar. A eso se refiere. Es decir, si yo hago algo con la intención de venderlo y no con la intención artística, ¿significa que yo estoy haciendo arte? No. Significa que si lo hago tan bien, algunos críticos podrán determinar que hay factores para llamarlo arte. Y el tiempo confirmará si tenían razón o no. No hay otra. Ahora, aquello que se repite permanentemente y reiteradamente cumpliendo unas normas del mercado no puede ser arte porque no hay individualización suficiente. Individualización suficiente significa personalización suficiente para diferenciarse de lo previo.
A eso se refiere. Y por cierto, esta no es mi definición para todos los que escribieron eso. Es la definición de la teoría crítica de la cual yo creo que Dayo es seguidor. No lo soy yo. Es decir, la teoría crítica dice que se utiliza el arte o las industrias culturales para colocar ideas políticas. El cine y la radio no necesitan ya de darse como arte. La verdad de que no son sino negocio que les sirve de ideología que debe legitimar la que producen deliberadamente. Los estándares habían surgido en un comienzo de la necesidad de los consumidores, de ahí que fueran aceptados sin oposición. Los automóviles, las bombas y el cine mantienen unido el todo social hasta que su elemento nivelador muestra su fuerza en la injusticia misma a la que servía. Por el momento, la técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social. Pero ello no debe atribuirse a una ley de desarrollo de la técnica como tal, sino a su función en la economía actual. La consciente adaptación a las necesidades del público registradas según las entradas de caja, necesidades que en tiempo de los pioneros de la pantalla apenas si se pensaba en tener en consideración. A los magnates del cine, que hacen siempre la prueba solo sobre sus propios ejemplos, sus éxitos más o menos fenomenales, y nunca con toda prudencia sobre el ejemplo contrario, sobre la verdad, les parece así incluso hoy. Su ideología es el negocio. Conforme a él son modelados incluso los detalles mínimos. La industria cultural, como su antítesis, el arte de vanguardia, fija positivamente mediante sus prohibiciones, su propio lenguaje, con su síntesis y su vocabulario, la necesidad permanente de nuevos efectos, que permanecen sin embargo ligados al viejo esquema. No hace más que aumentar como regla adicional la autoridad de lo tradicional a lo que cada efecto particular querría sustraerse. Todo lo que aparece está tan profundamente marcado con un sello que al final nada puede darse que no lleve por anticipado la huella de la jerga y que no demuestre ser a primera vista aprobado y reconocido. Yo creo que no. Yo creo que el arte se da en sociedad y es hija de su tiempo. Cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Igualmente, cada periodo cultural produce un arte que le es propio y que no puede repetirse. Por consiguiente, el arte es un producto político, pero eso no quiere decir, político me refiero a la polis, de ciudad, de momento. Eso no quiere decir que deba tener un mensaje político específico, sino que surge en las circunstancias en que el autor pasa, y eso implica el mundo público o civil del que todos de alguna u otra manera hacemos parte, o querramos o no querramos, pues estamos inmersos en ellos. Dicho esto, espero haber aclarado este punto, y bueno, si no es así, si estás de acuerdo con lo que he dicho, si quedó claro lo que he dicho, o si no estás de acuerdo con lo que digo, te invito a que en comentarios me expliques el por qué no lo estás o el por qué sí lo estás. Dicho esto, no me queda más que agradecerles por ver el video, invitarlos a que le den me gusta y a compartirlo, y por supuesto a que me sigas en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. A esta altura ya YouTube debe estarte recomendando 2 videos adicionales. Te agradecería mucho que por lo menos nos veas uno más si te gusta lo que estoy haciendo en el canal, y no me queda otro más que decirte sapere aude y hasta luego.